Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, equivalentes de Thevenin y Norton más 0 de Thevenin. Aquí nos pide en este circuito hay el equivalente Thevenin entre A y B y la potencia. Allá la pregunta es encontrar R para que la potencia transferida sea máxima, potencia en R sea máxima. Sabemos que para que la transferencia máxima de potencia en un circuito de Thevenin será cuando R sea igual a la resistencia de Thevenin. Si esta resistencia es igual a la resistencia equivalente de Thevenin de todo el circuito, entonces la transferencia de potencia será máxima. Entonces, por eso calculamos primero el equivalente de Thevenin. Entonces, el equivalente de Thevenin será, cogemos el circuito para hallar, hacemos una copia y otra. Y ahora, primero hacemos la resistencia de Thevenin, que es lo más sencillo. La resistencia de Thevenin es entre los puntos A y B, vamos a borrar R. Y para esta resistencia de Thevenin, cortocircuitamos la fuente de voltaje, que nos quedará entre A y B. Estas dos resistencias, la de 4 y 6, están en paralelo. La resistencia de 4 en paralelo con la de 6, que es 4 por 6 entre 4 más 6. Y a su vez aquí abajo, estas dos resistencias, la de 12 y 8, están en paralelo. Resistencia en paralelo de 12 y 8 es 12 por 8 entre 12 más 8. Arriba me quedará 2,4, 4 por 6, 24, entre 10, y abajo me queda 4,8. La suma, y una vez estas dos en paralelo equivalen a una y esta equivalen a otra, están en serie 7,2. 7,2, si esto está en ohmios, pues quedará en ohmios, pero en kiloohmios en kiloohmios. Ya tengo resistencia de Thevenin 7,2. Siguiente paso es hallar el voltaje de Thevenin. Entonces, voltaje de Thevenin sabemos que es el voltaje en circuito abierto entre los puntos A y B. Volvemos a borrar esto para que se vea. Y nos queda que el voltaje de Thevenin será el voltaje Open Circuit de más aquí y menos aquí, entre los puntos A y B. Entonces la corriente, vamos a coger la corriente más menos, el más está aquí, 30 voltios. Por lo tanto, esto irá hacia allí. De más a menos, aquí habrá una corriente y de más a menos habrá tocado corriente. Por aquí no pasa porque esto está abierto. ¿Cuál es el voltaje en A? Pues el voltaje en A, esta corriente es un divisor de tensión. 30 voltios entre 6 y 4, 10, equivale a, no directamente voltaje en A, será voltaje total 30 por resistencia de abajo 6, partido por la suma las dos, 6 y 4, 10. 30 entre 10, 3, 3 por 6, 18 voltios. Voltaje en A, 18 voltios. Y aquí voltaje en B, pues esto es positivo y vuelve a ser un divisor de tensión. El punto B, este será voltaje en B, será 30 es el total positivo, resistencia de abajo 8, 30 por 8, resistencia de abajo 8 para la suma de las dos, 12 y 8, 20. 30 por 8 entre 20 me da 3 medios de 8, 8 entre 2, 12 voltios. ¿Cuánto será V o C? Voltaje OC será el voltaje en A menos voltaje en B. Voltaje OC de Open Circuit entre A y B más menos. Voltaje en A menos voltaje en B. Voltaje en A, 18. Voltaje en B, positivo, 12 voltios. Aquí esto es positivo, aquí hay 12 voltios positivos de los 30. 18 menos 12, 6 voltios. Pues ya tenemos que el voltaje equivalente de Thevenin será de 6 voltios. Con estos dos datos, 6 voltios. Y podemos dibujar el equivalente de Thevenin y 7,2 ohmios. 6 voltios y 7,2 ohmios. Entonces el equivalente de Thevenin será 6 voltios y 7,2 ohmios. Y aquí esto entre A y B. Como ahora le aplicamos la resistencia que hay aquí, R, hemos dicho que para que la resistencia sea máxima,
las dos resistencias tienen que ser iguales. Por tanto, R igual a 7,2. Y vamos a calcular cuál es la potencia. La potencia que atraviesa esta resistencia. Vamos a ver la potencia. La potencia será V por I o I cuadrado entre R o V I cuadrado. Bueno, hay otras maneras de hacerlo. ¿Cuál será la potencia en R? Pues la potencia en R será el voltaje entre A y B. Si estas dos resistencias son iguales, esto es un divisor de tensión. 6 voltios entre dos resistencias iguales, aquí tendré la mitad. Vamos a poner 3 voltios. Aquí tendré voltaje en A, 3 voltios. Ya tengo potencia, voltaje, 3 voltios. ¿Intensidad qué pasa? Pues la intensidad será la voltaje total 6 entre la suma entre la resistencia total, que es 7 y 7, 14,4. 6 entre 14,4. 6 entre 14,4 igual a 0,42. Intensidad es 0,42, pues 3 voltios por 0,42. Y esto será la potencia. Potencia igual a 3 por 0,42. Y a esto multiplicamos por 3 y me da la potencia, que es 1,25. Como esto está en ohmios, serán vatios. Potencia es 1,25 vatios. Vamos a comprobar que realmente esto es la potencia máxima. Vamos a poner una resistencia de 5 y otra de 3, una mayor y otra menor, y a ver qué pasa. Cuando es 5, pues cuando es 5 me quedará potencia es V por I. Cuando es 5, pues el voltaje será voltaje aquí, intermedio será voltaje total 6 por resistencia de abajo, que es 5, partido por la suma de las dos. 5 más, vamos a simplificar, 5 más 7, 12. 6 entre 12 da un medio, 5, esto me da 2,5 voltios. ¿Y la intensidad qué pasa? Pues la intensidad, si tengo la resistencia de 5, la intensidad ahora será voltaje total 6 entre 7 y 5, 12. Intensidad 6 entre la resistencia total, que es 12. 6 entre 12 es 0,5. Entonces 2,5 por 0,5, estoy haciendo mal porque me sale lo mismo al no haber hecho... No, 0,625, vale. 0,625. Vemos que efectivamente no, esto es voltaje, no potencia. La potencia aquí en vatios es menor si la resistencia aumenta. Podríamos hacer lo mismo con 3 y ver que efectivamente... ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando disminuyo la resistencia, aumenta la intensidad que pasa, pero disminuye el voltaje que cae en la resistencia. Y al final el producto de estas dos cosas, digamos, se hace máximo cuando esta resistencia es igual que esta. Y bueno, podríamos hacer lo mismo con 3. Vamos a hacerlo con 3, potencia es V por I. Voltaje, cuando aquí hay 3. Pues el voltaje será el voltaje total 6 por resistencia de abajo, que es 3 entre la suma de las dos, 7 y 3, 10. Voltaje. Intensidad, ¿qué pasa? Voltaje total 6 entre la suma de las dos resistencias. Esto es 3, 7 y 3, 10. Entonces, a ver, el 6 por 6, 36 por 3 entre 100. 36 por 3, 36 por 3 igual entre 10 por 10, 100, y esto da 1,08. Todavía 1,08 vatios. Aquí me da 1,25, a mí me da 0,6, aquí me da 1,8. Cuando yo disminuyo la resistencia, me cambia el voltaje, la intensidad, pero el producto se hace máximo, máxima transferencia de potencia, cuando la resistencia que colocamos en el circuito es igual a la equivalente de Thevenin.